Sociedad Transparente, segundo programa de aniversario. Hola, ¿qué tal? La semana pasada iniciamos una serie de 3 programas especiales con motivo del primer aniversario de Sociedad Transparente. El propósito es poder rescatar algunas de las principales entrevistas que hemos sostenido con los especialistas en la materia. En esta ocasión escucharemos al secretario general de la NUYES, Rafael López Castañares, al director de la revista Política Digital, Andrés Hoffman, a la comisionada del IFAI, María Marván, así como al presidente del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal, Óscar Guerra Ford. Pero hay más puntos de vista de destacados académicos como Gabriela Warkentin e Irmeréndira Sandoval. Se observan, no obstante que muchas de estas charlas se desarrollaron el año pasado, los temas no han cambiado y lamentablemente algunos obstáculos de la transparencia aún siguen vigentes. Vayamos pues a este recorrido. Acompáñenos. En menos de 10 años en México, todos los estados de la República ya cuentan con una ley de transparencia, lo que demuestra un avance acelerado, por lo menos en materia de legislación. Sin embargo, aún no se han alcanzado los niveles deseables. Habla María Marván, comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, quien explica los cambios que hacen falta. El avance normativo en el país ha sido acelerado, ha sido exigente. Recordemos que se fueron aprobando leyes en todos los estados sin que hubiera la exigencia de nadie en realidad, sino de nadie legalmente, sino fundamentalmente respondiendo a una exigencia de la sociedad, en gran medida de los medios de comunicación. Viene todo este proceso de aprobación de leyes. En el año 2005 hacemos un primer balance a nivel nacional, justamente en una reunión en la que se habló de transparencia en los municipios, y nos damos cuenta que de las leyes aprobadas hay una gran diferencia en los estados de la República. Algunas hechas literalmente para no funcionar, otras muy exigentes, otras regulares, en fin, hay un diagnóstico claro de que las leyes de transparencia son muy distintas en toda la República. Se empieza a promover toda la reforma al Sexto Constitucional, que nos obliga a tener ciertos estándares. Ha habido en todos estos años un trabajo muy importante entre comisionados, tanto los comisionados del Instituto Federal como los de toda la República, para ir justamente acelerando, para fungir como aceleradores, diría yo, del cambio cultural que se necesita. Y para ser más precisa, de los cambios culturales. Yo creo que necesitamos 2 cambios culturales en el país que están en proceso. No están acabados, pero tenemos una gran diferencia de lo que teníamos en el 2003. Por un lado, la conciencia de todos y cada uno de los mexicanos que tenemos derecho a pedir información, que es nuestra posibilidad ejercer ese derecho y tenemos que ser atendidos. Y por otro lado, como servidores públicos, el saber que toda la información que manejamos es pública por definición y reservada por excepción. Yo creo que ese es un cambio cultural que ha venido generándose, asentándose. Sería un exceso de triunfalismo decir, ya está, llegó para quedarse. La amenaza latente del retroceso siempre es permanente en cualquier democracia, no nada más en estos aspectos, pero también sería un error no reconocer que cualitativamente estamos en un estadio muy distinto que hace 6 años. En un mundo interconectado por la red, el acceso a la información pública se facilita. Esto mismo permite que los gobiernos puedan crear mecanismos para transparentar el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, pareciera que esto solo es en teoría y no en los hechos, de acuerdo a la percepción del director de la revista Política Digital, Andrés Hoffman. En estricto rigor, la transparencia gubernamental es algo que debió haber existido desde hace mucho tiempo. El hecho de que exista el IFAI
el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el hecho de que existe una ley federal y las estatales para que haya transparencia, son la prueba más tajante de que no hay transparencia. Si los gobiernos fueran transparentes, no sería necesario que hubiera una ley de transparencia que los obliga a ser transparentes. Entonces, lo primero es que hay que partir por ese dato. Los gobiernos son opacos, los municipales, los estatales y el federal. Son opacos y no son transparentes, y por eso mismo se generan leyes que los obligan a ser transparentes. En segundo lugar, hay leyes que son más buenas y hay otras que son menos buenas. En general está bien, hay un movimiento generalizado hacia la transparencia, lo cual está muy bien. Pero hay leyes que son muy buenas y hay otras que no lo son tanto. En el tema de la transparencia hay mucha simulación por parte de los gobiernos, especialmente por parte de los titulares de los gobiernos, tanto municipales como estatales, y también ocurre eso en buena medida con los titulares de las dependencias federales. Esa es como una segunda cosa, hay mucha simulación. O sea, dicen ser transparentes y no lo son. Y bueno, el tema de la tecnología es fundamental, porque en estricto rigor, los gobiernos deberían almacenar su información en la red, para que todo el mundo tenga acceso a ellas. Sí. La información que está disponible para la ciudadanía es la información que debería estar almacenada en la red. Por ejemplo, el presupuesto de una entidad, el presupuesto de un estado, de un gobierno estatal, el presupuesto de un municipio. Cómo se va gastando el presupuesto de un municipio, o cómo se va gastando el presupuesto de un estado. Eso debe estar en internet, para que todo el mundo tenga acceso a ello sin tener que andar pidiendo permiso para saber cómo se está gastando la lana. Sociedad Transparente, segundo programa de aniversario. Hola Blanca, ante todo gracias por la invitación y felicitarte por el programa. Me parece que es un gran esfuerzo para promover la transparencia y esperemos que algunas de las ideas que dejes sembradas aquí le sirvan al auditorio justo para entender el espíritu de la elaboración de este índice. A lo largo del primer año de emisiones de Sociedad Transparente hemos abordado diversos temas. Uno de ellos tiene que ver con las universidades públicas y con el manejo de los recursos. Durante su visita a Puebla, Rafael López Castañares, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, fijó su postura al respecto. Es fundamental el que las instituciones hayamos entrado en un proceso de esta naturaleza, en donde sabedores que lo que tenemos nosotros son los recursos que la propia sociedad nos otorga, además de la confianza de la formación de sus hijos, nosotros debemos de transparentar qué es lo que estamos haciendo con esos recursos, en qué impactan los recursos. Debemos demostrar y dar cuentas de lo que estamos haciendo con esos recursos, porque al final de cuentas no solamente se están auditando lo que son la parte económica de los recursos, sino también la parte académica de los recursos, el impacto que estos recursos tienen para el crecimiento, fortalecimiento de las propias instituciones. Por ello, desde hace ya más de 10 años, nosotros nos hemos dado la tarea como asociación de invitar a las instituciones a que adicionalmente a las auditorías que hace la Auditoría Superior de la Federación, los órganos estatales de los congresos, las propias instancias internas que tienen las instituciones de educación superior, contralorías, órganos de control o como se le llame, etcétera. También nosotros nos permitimos estar entregando una rendición de cuentas al Congreso Federal, que al final de cuentas es quien nos está también otorgando esa confianza en los recursos que nos dan, y que de esa forma nosotros le mostramos al Congreso, a la sociedad y a las entidades federativas correspondientes de qué manera se están gastando los recursos al interior de las instituciones educativas. Doctor, sin duda alguna siempre hay cierto temor en ocasiones de algunas autoridades educativas, pues para transparentar los recursos. La llegada de la Ley Federal de Transparencia apenas hace 9 años está generando cambios de actitudes, cambios en los procedimientos, cambios en las estructuras. ¿Qué pasa al interior de las universidades públicas? La NUIES pues se ha percatado justamente de áreas de oportunidad también para transparentar y tener un mejor procedimiento de